Hola, soy Adrián Arturo Nova Aguilar. Actualmente curso la Ingeniería Industrial y de Sistemas, Campus Toluca. Esta presentación es de la materia de Metrología, actividad 7, donde hago una breve explicación de los multímetros y osciloscopios. Multímetro. El multímetro también se puede llamar polímetro o tester. Este aparato nos permite medir la resistencia, la intensidad y voltaje, pero además nos puede servir para comprobar componentes electrónicos. El multímetro contiene en su parte central un selector con el cual posicionaremos la escala que queramos realizar la lectura, ya sean volts, amperes y ohms. Principio de funcionamiento de los multímetros. El galvanómetro se fundamenta en el giro que sufre la bobina ubicada entre los polos de un potente imán al ser recorrida por la corriente eléctrica, originando efectos que generan fuerzas electrodinámicas y permite el movimiento de la bobina con una aguja indicadora siendo proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica. La clasificación de los multímetros es multímetros analógicos y digitales. Multímetro analógico es un instrumento de medición de tipo electrónico en el cual los datos de las dimensiones que se efectúan aparecen mediante la utilización de un dial graduado con una aguja que se desplaza hasta llegar a dar la lectura correspondiente. Las partes de este multímetro son conectores, pantalla, aguja, escala en volts, amperes y ohms, selector de corriente continua o directa y selector de escalas. Los multímetros deben ser operados con precaución. Para operar con seguridad el multímetro se deben cumplir las siguientes reglas. Nunca aplique al medidor voltaje o corriente que exceda los límites máximos especificados. Extreme precauciones al trabajar con alta tensión. Nunca se debe conectar los cables del multímetro a una fuente de voltaje cuando el selector se ubique en corriente o resistencia, ya que puede ser dañado. Siempre se debe descargar los filtros capacitores en fuentes de tensión y desconecte la tensión al realizar pruebas de resistencia. Algunas especificaciones de estos instrumentos se presentan en la siguiente tabla. Los multímetros están diseñados para proveer muchos años de servicio confiable si se llevan a cabo las siguientes instrucciones de cuidado. Manténgase seco el medidor. Use y almacene el medidor bajo temperatura normal. Manipule el medidor con suavidad y cuidado. Mantenga el medidor limpio. Use solo baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado. Si se va a almacenar el medidor durante un largo periodo de tiempo, deberá retirar las baterías para prevenir daños a la unidad. Ventajas y desventajas de los multímetros. Ventajas: son más baratos, no requieren una fuente de energía para funcionar, son fáciles de operar gracias a sus escalas, los picos de los valores medidos son más visibles y es más fácil valorarlos hasta los 40 kHz. Ventajas: al caer puede perder su calibración y los valores de medición, son muy frágiles y delicados, no son tan precisos como los digitales. Para seleccionar los rangos de mediciones debe ser manual. Se debe tomar en cuenta la polaridad en corriente continua para evitar daños al instrumento. No existe protección de sobrecarga. Multímetros digitales. Los multímetros digitales utilizan como visualizador un indicador numérico que proporciona al observador información en el sistema de numeración decimal. Básicamente es un convertidor analógico digital que es un sistema electrónico que convierte una tensión continua presente en su entrada, una combinación binaria en n bits, a su salida, representada por otros tantos transistores que pueden encontrarse en un estado de saturación o de corte. Es un aparato de medición con pantalla LCD que facilita la temperatura, la lectura de la medición, la sección de escala
Funciona mediante un único selector que simplifica la forma de medir. Poseen protección de sobrecarga y batería baja. Las partes del multímetro digital son pantalla LCD, selector, apagado, escalas de volts, amperes y ohms, conector de prueba de transistores, conectores para corriente y tierra. Para poder operar con seguridad el multímetro se deben de tomar las siguientes reglas. Antes de usar debe seleccionar las tomas adecuadas, función y escala correcta. Nunca exceda los valores límites de protección indicados en las especificaciones para cada escala. Cuando la escala del valor a medir se desconozca de antemano, sitúe el selector de la escala en la posición más elevada. Nunca mida tensión si ésta supera los 1000 volts. Tenga cuidado al trabajar con tensiones superiores. Mantenga los dedos tras los protectores de las puntas de prueba. Antes de cambiar de escala, función, desconecte las puntas de prueba del circuito a medir. Nunca mida resistencias, temperatura, transistores, diodos y continuidad en circuitos alimentados vivos. Nunca use el medidor en ambientes explosivos, vapor o polvo denso. Si se observan fallas o anomalías, no utilice el multímetro y llévelo a comprobar. Solo utilice el medidor con la tapa trasera bien colocada en su sitio. No guarde el medidor en áreas expuestas al sol, temperaturas elevadas, humedad y condensación. Estas son especificaciones generales de los multímetros digitales. Ventajas y desventajas de multímetros digitales. Ventajas: son más precisos en las lecturas, fáciles de interpretar la lectura. La lectura se presenta en una pantalla LCD. Las lecturas son calculadas y generadas por una computadora. Varios modelos adaptándose a las necesidades. Son más resistentes. Detección de rangos y polaridad automáticamente. Desventajas: requieren una fuente de energía. Son más costosos en comparación con los analógicos. Los picos de tensión pueden dañar el multímetro. El uso principal de los multímetros son medición de voltaje, medición de intensidad, medición de resistencia. Para cada medición es importante tomar en cuenta cómo debemos conectar el multímetro a nuestro circuito, ya sea en paralelo o serie. Esto evitará que nuestro instrumento de medición nos resulte dañado. Algunas aplicaciones del multímetro pueden ser las siguientes: verificar un alternador, comprobar el estado de una batería, medición e intensidad de arranque y caída de tensión, medición del sistema de encendido, comprobación de fusibles. Pero no solo eso, la aplicación del multímetro es muy amplia en diversos sectores, principalmente en la industria. Algunos ejemplos se muestran en las imágenes. Osciloscopio. El osciloscopio es un aparato que nos va a permitir la visualización de fenómenos transitorios y de forma de ondas en circuitos electrónicos y eléctricos. Son instrumentos muy versátiles y ampliamente utilizados por técnicos. Este instrumento puede medir una amplia gama de fenómenos si tiene el transductor adecuado, siendo capaz de obtener el valor del ritmo cardíaco, de la potencia de sonido. Funcionamiento del osciloscopio. El funcionamiento de este instrumento de medición es similar al de los cinescopios de una TV. El cañón de electrones envía un haz hacia una pantalla recubierta con un material fosforescente. Durante su recorrido, el rayo atraviesa por etapas de enfoque y aceleración, placas reflectoras convenientemente ubicadas. Es posible modificar la trayectoria recta de los electrones, tanto en sentido vertical como horizontal, permitiendo así el despliegue de diversa información, permitiendo observar detalles que por otros medios sería imposible de visualizar. El osciloscopio es una herramienta comúnmente de la electrónica de señales.
Esta permite representar gráficamente las señales eléctricas, que puede variar en el tiempo. Estos instrumentos están compuestos por una pantalla, la cual muestra un eje X, en la cual se representa el tiempo, y en el eje Y, que permite visualizar las tensiones. Cuando se ingresa una señal eléctrica, se forma una imagen en la pantalla y a este se le denomina oscilograma. ¿Qué podemos hacer con el osciloscopio? Determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, determinar indirectamente la frecuencia de una señal, determinar la parte de la señal que es DC o cual AC, localizar averías en un circuito, medir las fases entre dos señales, determinar qué parte de la señal es un ruido y cómo varía este en el tiempo. Clasificar osciloscopio. Los hay analógicos y digitales. Analógicos. La tensión que queremos medir se aplica sobre las placas de desviación vertical de un tubo de rayos catódicos, mientras que a las placas de desviación horizontal se les aplica una tensión en proporcionalmente de sierra. Esta tensión se genera por un circuito oscilador y la frecuencia se puede ajustar en torno a un rango de valores, permitiendo la adaptación a la frecuencia de la señal a medir. A esto se le denomina base de tiempos. Estos osciloscopios, trabajan directamente con la señal aplicada. Una vez amplificada, desvía un haz de electrones en sentido vertical proporcionalmente a su valor. Ventajas: visualización de la forma de onda con gran resolución, precisión y velocidad de proceso, de menor costo en comparación con un digital, mayor sensación de realidad. Desventajas: necesita señales periódicas para refrescar correctamente la pantalla. Se utiliza en un ámbito de electrónica, enseñanza, formación, control de calidad, así como sus aplicaciones industriales y audiovisuales donde se requiera gran ancho de banda. Osciloscopio digital. Este tipo de osciloscopio ha supuesto una mejora considerable con respecto a los analógicos. La señal digitalizada por un conversor analógico digital. Los osciloscopios digitales destacan por la frecuencia de muestreo que va a determinar el ancho de banda máximo que se puede medir con el aparato. Se basa en el control por FPGA del conversor analógico digital y de otros elementos. Las características más reseñables son la captura de transistorios, medida de flancos en la señal, cálculos avanzados, medición automática de valores pico. Los osciloscopios digitales, al igual que los analógicos, son instrumentos que permiten visualizar y medir una señal eléctrica, con la diferencia que utilizan la digitalización de la señal de entrada. La digitalización consiste en asignar un N-código binario a muestras que se toman de la señal de entrada analógica. Estos códigos se ordenan y almacenan secuencialmente de modo que puedan reproducir la señal de entrada en cualquier momento. Para realizar la digitalización se necesita un circuito que obtenga las muestras y un conversor análogo digital. Para su almacenamiento es necesaria una memoria. Después de los datos están almacenados, se puede hacer diferentes tipos de cálculos realizados por el mismo osciloscopio o asistido por computadora. Ventajas: permite almacenar y estudiar transistorios y eventos no repetitivos. Una vez digitalizada la señal de entrada por medio de un AD, el dispositivo almacena esta información para posteriormente reconstruir esta información en pantalla. La imagen se puede guardar indefinidamente sin degradación. Se puede pasar el contenido a una impresora o plotter. Si se conecta a una computadora, se puede automatizar las medidas
Las ondas se pueden guardar para poder compararlas. Desventajas: muy costosos, mantenimiento costoso, menor velocidad, menor sensación de realidad y menor resolución. Las partes del osciloscopio: pantallas, teclas mensur, control horizontal, teclas, controles run, controles de disparo, tecla utility, salida del calibrador, entrada, disparo externo, teclas file, vertical, entradas, controles, encendido y apagado, disquetera, control de intensidad. El osciloscopio tiene una gran variedad de aplicaciones que van desde la medicina hasta la aplicación en diversos procesos industriales, pasando por una alta gama de usos científicos que van desde la física hasta la biología, medicina, radiocomunicaciones, electrónica y industrial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.